debemos de amarlo, de que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Verse 13, because God chose you as the first fruits to be saved. Dios nos ha escogido desde la eternidad, desde el principio para salvación. God has chosen us from eternity, from the very beginning for salvation. Gloria a Dios. Glory to God. Este ha sido el plan maravilloso de Dios. And this is the plan of God. Desde la eternidad, escogerlo para salvación. That He's chosen us from eternity for salvation. Dice la Escritura desde el principio. It says from the beginning. Esa palabra en el griego es arché. That Greek word is Arché. archais. Y es la que se usa allá en Génesis 1:1, And it's the word that's used in Genesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. where it says that in the beginning God created the heavens Dice and en the el earth. principio, And it says in the beginning, en la eternidad pasada. in eternity past. Es la misma palabra que se usa en el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 1, And the same word is used in chapter 1, verse 1 of John, que dice, that it says en el principio era el verbo. that in the beginning was the word, Gloria a Dios. O sea, en el principio era la palabra. and so the beginning, the word was there Desde la eternidad. from eternity. Desde entonces, hermanos, Dios nos ha escogido para salvación. From that moment, we've been chosen for salvation, brothers. En la epístola a los Efesios, In the letter to the Ephesians, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, en el capítulo 1, chapter 1, versos, bueno, habla ahí desde el verso 1 al verso 14. verse 1 to 14, Pero hay unas palabras que dice ahí there are words there que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. that He chose us before the foundation of the world. Efesios 1:4. That's Ephesians 1:4. Dios nos escogió, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. God chose us before the foundation of the world. No nos escogió cuando el momento en que creímos. You weren't chosen the moment you believed. No lo escogió en el momento en que nació o vino a este You mundo. weren't chosen the moment you were born or you came to this world. Dios es algo más, mucho más grande, God is greater than that. más poderoso. God is more powerful than that. Y Él dice, nos escogió desde antes de la fundación del And mundo. He says He chose us before the foundation of the world. No había creado la tierra, ni los mares, ni nada. He hadn't created the seas, the earth, or anything. Pero ya nos había escogido para salvación. But He already chose us Ese for es nuestro salvation. Dios. That's our God. Ese es el Dios en el que nos creemos, el Dios que nos ha dado la vida. And that's the God who's given us Bendito life sea and el the one we nombre de believe Dios. in. Dios nos escogió para salvación. God saved us for salvation, or Pero- chose us for salvation. Tiene otros propósitos But He also has other purposes para el cual nos haya escogido. for what He has chosen us for. Dios no hace las cosas sin propósitos, hermano. God doesn't do things without a purpose. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Everything that God does has a purpose. Y nosotros estamos dentro de los propósitos de Dios. And you and I are within God's purposes. Y uno de ellos, lo que nos dice en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomy chapter 7 verse 6 gives us one of the purposes. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Amén. Vea lo que dice esa porción. Listen to that portion. Está hablando del pueblo de Israel. It's speaking about the people of Israel. Y dice que Dios lo ha escogido It says that God chose them para que le sea un
pueblo especial. so they can be a treasured possession. Un pueblo con el cual Él pueda mantener una relación. A people which God can have a relationship with. Un pueblo al cual Él le pueda manifestar su voluntad. A people which God can give his will to. Y eso es lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro. And that's what 1 Peter says. Cuando él dice When he writes que nosotros somos linaje escogido, that we are a chosen race, nación a santa, holy nation, real sacerdocio, a royal priesthood, pueblo adquirido por Dios. a people chosen by God. Somos también un pueblo especial. So we are a special people. Somos un linaje escogido. We are a chosen race. Somos un sacerdocio real. We are royal priesthood. Dios nos ha adquirido God has chosen us para tener una relación, una amistad con Él. so we can have a relationship with him, a friendship. Por eso nos ha dado la salvación. And that's why he's given us salvation. Dios trata con cada uno de nosotros con amor eterno. God treats each one Bendito of sea us el nombre de Dios. with eternal love. Bendito sea el nombre de Dios. Alabe al Señor, hermano. Worship the Lord, brothers. Gloria a Dios. Pero esto de que nos haya escogido But this of God choosing us, tiene dos aspectos. there are two aspects to it. Uno positivo y One otro negativo. It's positive and the other one is a negative. En todas las cosas en que nosotros como seres humanos escogemos algo, In everything in life as human beings, when we have to make a decision, a veces nos toca escoger. sometimes we need to choose. Y cuando escogemos algo, And when we choose something, dejamos algunas cosas que no las escogemos. we leave those things we haven't chosen. Antes de venir hoy a la iglesia, Before coming to this service this morning, tanto los hermanos como las hermanas both the brothers and the sisters, abrieron su ropero you would open your wardrobe y escogieron el vestido con el cual iban a venir hoy a la congregación. and you chose what you're going to wear today to the congregation. Pero solo escogieron uno. But you chose one. No se vinieron con todo el ropero encima. You didn't wear everything that's in your wardrobe. Entonces, al escoger, dejan algo aparte. So once you've chosen, you've left the rest. Cuando va al supermercado, a la frutería, cuando van las hermanas, When you go shopping to the markets or the fruit shop, van a escoger las frutas. Escogen algunas you're going to choose fruit, choose y las some, otras las dejan. and others you leave. Las que no las escogen, ahí las dejan. The ones you haven't chosen are left behind. Entonces hay un aspecto positivo, lo que se atrae, So there is a positive aspect, what you take with you, y uno negativo, lo que no se trae. and a negative Lo aspect, que no which se is what's escoge. left, what wasn't chosen. Eso ocurre en nuestra vida diaria. And that happens on a daily basis. Pero trayéndolo a la escritura, When bringing that thought into the a scripture, la palabra de Dios, to the word of God, también Dios escoge personas. God also chooses people. Y al escoger a unos, a otros no los escoge. While he chooses some, others he doesn't. Porque no escoge a todo el mundo. Because he doesn't choose everyone. El Señor Jesús, en la parábola de los obreros en la viña, Our Lord Jesus Christ, in the parable of the laborers in the vineyard, Él dijo, muchos son los llamados, he said, many are the called, pero pocos los but escogidos. few are the chosen. Y el apóstol Pablo And the Apostle Paul nos da un ejemplo de este aspecto positivo y negativo de la elección. gives us an example of this positive and negative aspect of election. Vamos a leer en el capítulo 9 de Romanos, Romans chapter 9,
puede abrir su Biblia para que lea Open the con scriptures. nosotros You can read with us. Romanos Romans chapter 9. capítulo 9. Y vamos a leer And we're del reading verso 10 verses 10 al 13. to 13. Amén. And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who called us. He was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Amén. Amén. Vea, hermanos, nos habla esa porción de la palabra de Dios This portion of the word of God acerca de los hijos de Sara. Sara estaba embarazada y con gemelos. Rebekah had conceived children. Rebeca. Con gemelos, twins. She had twins. Y dice el apóstol que ellos no habían hecho ni bien ni mal. And the apostle says, neither had done good or bad. Estaban en el vientre. They were in Rebekah's womb. No habían hecho ni bien ni mal. They hadn't done neither good or bad. Pero dice But it says que Dios amó a uno that God loved one of them, y aborreció al otro. and then he hated the other. Y no habían nacido. And they weren't even born. No habían nacido. They weren't even born. Pero a Dios le place But it pleased God escoger a uno to choose one y aborrece al otro. and he hated the other. Esto nos habla This talks about de esa elección that election en que Dios escoge a unos in which God chooses one y deja aparte a los otros. and then leaves others. Dios no odió a Esaú. God didn't hate Esau. Dios no odia. God doesn't hate. Él ama. He loves. ¿Pero por qué lo aborreció? But why is it that the scripture says he hated? Simplemente It's simply because porque lo dejó a un lado. he left him. Y dijo, voy a tener tratos con Jacob. And God purposed to have a purpose with Jacob. Y Dios tuvo tratos con Jacob. And God dealt with Jacob. Y no porque fuera mejor que Esaú. And not because Jacob was better than Esau. El nombre Jacob viene de una raíz hebrea que significa suplantar. Jacob's name comes from a root Hebrew word that means to replace, to be fake. Entonces el nombre Jacob más o menos tiene un significado de suplantador. So his name is almost like someone who deceives. Y Jacob no era que más bueno que Esaú. And Jacob wasn't better than Esau. Nosotros encontramos que era mentiroso. We find out that Jacob was a liar. Le mintió a su padre viejito, He anciano. lied to his father, who was very elderly. Y no se conformó con una esposa, tuvo 4. And Jacob wasn't happy with one wife. He had 4. Esaú por lo menos solo tuvo 2. Esau only had 2. Pero Dios trató con Jacob. But God dealt with Jacob. Y el libro de Génesis, que es un libro muy extenso, And the book of Genesis was a very extensive book. la tercera parte del libro The third part of the book habla sobre la historia de Jacob.
talks about the story of Jacob. La tercera parte de un libro. The third part of the book. Entonces, hermanos, Dios escoge a Jacob y aborrece a Esaú. And so God chooses Jacob. Pero el and hates apóstol Esau. Pablo sabía que iba a haber oposición respecto a eso. And Paul was aware that people will oppose to these thoughts. Iban a haber gente que iba a decir, bueno, pero Dios es injusto entonces. Then people would react and say, well, that makes God an unjust God. Si estos niños no habían nacido y escoge a uno y al otro lo rechaza. These children weren't even born, yet he chooses one and rejects the other. Dios es injusto, And so people may say, God is dirían unjust, algunos. would say. Entonces el apóstol Pablo dice, So Paul says, ¿qué pues diremos? Verso 14. ¿Qué pues diremos? verse 14, ¿Que hay injusticia en Dios? what should we say then? Is there injustice on God's part? De ninguna manera. By no means. No hay injusticia en Dios. There is no injustice in God. Dios es justo y santo. God is just and he's holy. Y todo lo que Él hace es perfecto. And everything God does is perfect. Aleluya. Y más adelante dice en el verso 10 y 15, In verse 15, pues a Moisés dice, for he says to Moses, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Esa es la verdad de Dios. That's the truth of God. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. God has mercy on whom he wants to have mercy. Y más adelante dice, And furthermore, verso 16, verse 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. so then it depends not on human will or extortion, but on God who has mercy. Porque muchos dicen, hay gente que se opone a la verdad de Dios. There are many people who oppose the truth of God. Yo vine al Evangelio o yo acepté a Jesucristo porque yo quise. People would say, I came to the gospel, I accepted Jesus because I wanted to. Yo sentí ganas de levantar la mano cuando me invitaron y pasé al frente a recibir a Cristo. I felt like raising my hand and going forward to the altar, and I accepted Jesus. Pero la Escritura dice, But the scripture says, verso 16, verse 16, que no depende del que quiere so it depends ni not del que corre, on human will or exertion, sino de Dios que tiene misericordia. but on God who has mercy. Aleluya. No es que al hombre le nazca, le dé la gana de querer. It's not the fact that you want to. Es a Dios. It is up to God. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, no depende del que quiere. Eso está clarísimo, hermano. It's very clear, brothers. It's not on human will. ¿Cuántos hombres orgullosos dicen, no, si yo acepté al Señor porque yo quise? There is so many proud men that say, I accepted Jesus because I wanted to, Porque a mí me nació. because it was within me to do so, Porque fui inteligente. because I was smart enough to do it. Fui I sabio. was wise enough. No, dice el The Señor. Bible says no. God says no. No depende del que quiere, He says it does not depend on the human will, sino de Dios que but on tiene God who has misericordia. mercy. Bendito Dios. Verso 18. Verse 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. So then he has mercy on whoever he wills, Y al que quiere endurecer, lo endurece. and he hardens whoever he will. Ya expliqué y lo explico nuevamente. Eso de endurecer no es que Dios ponga más maldad en el corazón del ser humano. I'm going to explain this once again. To be hardened doesn't mean that God hardens the heart. El hombre ya tiene suficiente maldad en su corazón. The human race has enough evil in their hearts. Lo que Dios hace es dejarlo en su pecado. What God does is just leave them aside in their own sin.
Cuando Dios deja a una persona en su propio pecado, when God leaves them in their own sin, el corazón de esa persona se endurece más y más y más, the heart of that person becomes hardened and hardened even more, aborreciendo las cosas santas de Dios. coming to the point where he detests the holy things of God. Pero más adelante el apóstol Pablo pone otro ejemplo But Paul gives us another example de alguien que puede decir, bueno, si Dios escoge a uno y deja a los otros, ¿por qué nos culpa de pecado? Someone might say, well, if God chooses some and not others, why does he blame us? Entonces el apóstol dice, So the apostle says, verso 20, verse 20, mas antes, oh hombre, but who are you, O men, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? to answer back to God? Mire, hermano, cuando el ser humano se opone a esta palabra, When the human being opposes this word, no se está oponiendo a un ser humano, he's not opposing the thoughts of a human being. no se está oponiendo a los líderes de la iglesia, He's not opposing the leaders of a particular church. no se está oponiendo ni a la iglesia misma, He's not opposing the church itself. está peleando contra Dios, He's having a battle with God porque está peleando contra la palabra de Dios. because you're having a battle against the word. Por of eso God. dice, ¿quién eres tú, hombre, But who are you, O men, para que pelees contra Dios? to answer back to God? Y más abajo el apóstol dice, And further down, the apostle writes, ¿acaso, dice, el alfarero no puede hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Has the potter not ride over the clay to make out of the same lump of clay one vessel for honorable use and another for dishonorable use? Dios nos tomó del mismo barro, God grabs us as the same clay, pero dice que Él es el alfarero. but God is the potter. Y de esa masa de barro, And from lump of clay, masa de barro caído, that fallen clay, Él hizo un vaso para honra he grabs clay to make a vessel of honor y otro para deshonra. and others of dishonor. Gracias a Dios, hermanos, Thanks be to God, brothers, de que Dios nos ha hecho vasos para honra suya. that he's made you a vessel to be honored to him. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, así explica el apóstol Pablo cómo Dios escoge de esos gemelos uno para agradarse con él y al otro lo hace de un lado. And that's how God explains to us how he's chosen out of the twins one that will be with him and the other one that lives aside. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? How many of you worship the Lord? Alabe a Dios, hermano. Praise the Alabe a Lord. Dios. Praise the Lord. Porque es bueno Because God is good y porque para siempre es su and because his misericordia. mercy is forever. Entonces nos ha escogido desde el principio para salvación. So he's chosen us before the Pero dice, foundation of the world. mediante la santificación por el Espíritu. But in Thessalonians that we've read, it tells us that he's done this through the Spirit. Dios nos escogió desde el principio, hermano. God chose us from the beginning. Pero ninguno de nosotros cuando nacimos But none of us, when we were born, sabíamos que éramos elegidos de Dios. we didn't know we were chosen by God. Crecimos, vivimos nuestra vida, hicimos quizás lo que quisimos We grew, we lived our life, and we've done whatever we wanted to do. y no sabíamos que éramos elegidos de Dios. And we didn't even know we were chosen by God. Ese día ningún ser humano lo conoce, That moment, no human being can know. pero llegó un día
But that moment came que solo Dios lo conoce. that only God knows ¿Cuál es ese día? what that day was. De alguna manera Somehow, tuvimos conocimiento de la palabra de Dios. we had knowledge of the Word of God. Quizás en una predicación. Maybe it was through preaching. Quizás un amigo o una amiga nos habló de Dios. Maybe a friend spoke to us about God. Quizás leyendo la escritura. Maybe you're reading the scriptures. Pero que llegó un momento But the moment came en que reconocimos nuestro pecado in which we recognized our sin mediante la santificación del Espíritu. through the sanctification by the Llegó un Spirit. momento en que el Espíritu Santo, en el día que Dios nos tenía In the señalado, moment that God, or the day that God has established, en que tocó nuestro corazón He touched our hearts. y reconocimos nuestra situación pecaminosa. And we recognize our sinful situation. Y dijimos así como dijo Pedro: And we said, like Peter said, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. depart from me, Lord, for I'm a sinner. Y entonces la sangre preciosa de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. And the blood of Jesus came over us and cleansed us from our sin. Y venimos a ser hijos del Dios And we Altísimo. became children of the Most High. Gloria a Dios. Glory to God. Pero fue el Espíritu Santo que obró But it was the en Spirit nuestro of God who corazón. worked in us. No fuimos nosotros. It wasn't us. Fue la obra, el poder del Espíritu de Dios It was the power and the Spirit of God working in us que nos atrajo a Cristo el that Señor. attracted us to Jesus. Bendito sea Dios. Blessed be God. Y más adelante dice, And y esto furthermore, es por lo cual le estamos dando gracias a Dios, this is hermano. why you should be grateful No to olvide God. eso. Don't forget that. Dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. And he says, by the sanctification, by the Spirit, and believe in the truth. La fe en la verdad. That faith in the truth. Para ser salvos To be saved, es necesario tener fe. you need faith. Pero ¿cómo tuvimos fe? But how does faith come about? ¿Cómo llegó la fe a nuestra vida? How did faith come to our lives? ¿Fuimos nosotros los que producimos o generamos esa fe? Was it us that generated this faith? Nosotros no pudimos hacerlo. We couldn't do it. Dice la epístola a los Efesios, The letter to the Ephesians, it says, capítulo 2, verso 8, chapter 2, verse 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. by grace you are saved, and this through faith. Y esto no de vosotros, And this pues not of es your own. regalo de Dios. But this is a gift of God. Mi hermano, si somos salvos por la fe, pero esa fe no es de nosotros. If we're saved by faith, Es un regalo que recibimos de Dios. that's a faith not from us, but a gift given from God. Es un regalo de Dios. It is a gift of God. Por lo cual recibimos esa fe. And through this, we believed. Y cuando viene, hermanos, esa santificación del Espíritu, que Dios nos regala la fe, God sanctifies us through the Spirit, gives us the faith. entonces cuando sentimos ese arrepentimiento por haber ofendido a nuestro Dios. And that's where repentance surges, because Y we've viene offended God. y nos arrepentimos. We come and repent. Y decimos, Señor, me arrepiento, And we say, perdóname, Lord, forgive me. recíbeme como a tu hijo o hija. Receive me as your child. Pero ese arrepentimiento, ¿le nació a usted o Dios se lo dio? But that repentance, did it come from you or did God give it to you? Gloria a Dios. En Romanos, In Romans, el apóstol Pablo dice, the Apostle Paul says, ¿acaso ignoráis he says, do you ignore que la bondad de Dios that the goodness te of God conduce al arrepentimiento? draws you to repentance? ¿Ve? Es la bondad de Dios It is the que nos goodness of conduce God al arrepentimiento. that takes us to repentance.
En definitiva, hermanos, en lo que respecta a la salvación, nosotros no hacemos nada. In terms of our salvation, we do nothing. Todo lo hace Dios. It's all done by God. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of God. Todo lo hace Dios. Everything is done by God. Nosotros solamente recibimos, All we do is receive it. porque la salvación es un regalo completo de Dios para nuestras vidas. Because salvation is a gift completely from God. Nosotros no obramos nada para You and salvarnos, I do nothing to be saved. ni nada podemos hacer And para there's nothing we can salvarnos. do to be saved. Dios lo hizo todo. God did it all. En Hebreos capítulo 12, In Hebrew chapter 12, la Escritura dice the scripture says que Jesús that Jesus es el autor y consumador de nuestra fe. is the author and the finisher of our faith. Autor y consumador. Author and finisher. Autor es el que es la persona que causa algo, The author is the one who originates or que causes origina things. algo. Y consumador And the es la finisher persona que finaliza ese algo. Is the person who finishes things, completes them. Entonces Jesús es autor y consumador. And so Jesus is both author Principio and y finisher, fin. beginning and end. En medio de esas dos palabras In between those two words, no pone ninguna a la que nosotros podamos llegar para hacer algo. there's nothing you and I can do. Él lo ha hecho todo. God has done it all. Él es el autor y Él es el consumador de And nuestra He's the fe. finisher of our faith. Él lo hizo todo, hermanos. He did it everything, brothers. Démosle gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. Give thanks to God. Paul Démosle says. gracias a Dios por eso. Give thanks to God for that. Aleluya. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios. De que eso deja de lado al orgullo humano. And what that does is that the human pride is left aside. Porque el hombre siempre quiere meter su mano en la salvación. Because people always want to put their hands into salvation. Y la salvación le pertenece a Dios. And salvation belongs to the Lord. Tenemos nosotros nuestra parte en la vida cristiana, Of course, we have our part to play in the Christian life, pero no en lo que respecta a la salvación. but not in regards to salvation itself. Porque Él es el autor y el Because consumador. He is the author and the finisher. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of God. Ahora pasamos al verso 14. Ese era el Now, verso 13. Let's go to verse 14, 2 of Thessalonians chapter 2. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. For these he called you through our gospel. Hay quienes dicen, There are those who say, bueno, dice, si como son elegidos, no hay necesidad de hablarles el evangelio. since you're chosen, there's no need to spread the gospel. De todos modos, Dios ya los eligió. ¿Para qué predicarles? God has chosen you, so why preach the gospel? Eso es lo que dicen That's los what que some- se oponen a la verdad de Dios. That's what some people say who oppose the truth of God. Pero quien más predicaba sobre la elección era el apóstol Pablo. But the one who preached more on election was the Apostle Paul. Él en las iglesias, eso es lo que predicaba, elección. He would preach election in churches. Pero llevaba el mensaje, llevaba la predicación. But he also had the message. He preached. Porque ¿cómo iban a creer si no había quien les predicara? How would people believe if there was no one there to preach to them? Por eso dice aquí, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio. That's why he says, to this he called you through our gospel. Es necesario predicar el evangelio. It's necessary to preach the gospel. Es necesario llevar la palabra de Dios. It's necessary to take the word of God. Porque ni usted sabe que usted era el electo, Because you don't even know if you're elected. ni mucho menos va a saber quiénes son los elegidos. Let alone you're going to know Eso if solo someone Dios else lo is sabe. elected. Only God knows.
Lo que Dios nos manda es a llevar el mensaje, What God commands a us is llevar to la palabra take the message, to y que take sea el the word, Espíritu Santo que toque el corazón. and let the Spirit of God touch the heart. Ay, hermanos, cuando se predica el Evangelio, hay dos llamamientos. When we preach the gospel, there are two callings. Un llamamiento externo There is an external calling, y un llamamiento interno. and there's an internal calling. El llamamiento externo es con los oídos. The external calling goes to the ears. Todo mundo a que se le predique el Evangelio lo van a oír. Everyone who hears the gospel, we hear it. Pero el llamamiento interno es el que ocurre en el corazón But the internal calling is what happens in cuando the el heart, Espíritu Santo obra. when the Spirit of God works in that person. Pablo nos da un ejemplo, muchos ejemplos. Paul gives us many examples. Cuando fue a la ciudad de Filipos, When he goes to Philippi, Pablo salió a las afueras de Filipos y llegó hasta un río. he goes to the outcoast of Philippi and comes to a river. Ahí habían varias mujeres, There were many women. no sabemos cuántas, muchas mujeres, We don't know how many. estaban but a la orilla del río. there were many women on the side of the river. Pablo se acercó y les empezó a predicar la palabra de Dios. Paul gets close to them and preaches the word of God to them. Y dice la Escritura que a una de esas mujeres And the scripture says that one of these women, Dios le abrió el corazón para que creyera la palabra. God opened her heart so she could believe the word of God. Ahí hubo predicación externa y predicación interna, llamamiento externo e interno. There was an external preaching, an external calling, and there was also an internal preaching and an internal calling. El externo fue que todas las mujeres lo oyeron, The external was that everybody heard that message. pero el interno fue que solo una mujer, Dios le abrió el corazón The internal is that para only que creyera la one palabra. woman believed in the word of God. Así es como obra Dios. And that's how God works. Nos manda a que llevemos el mensaje. He sends us to Y take the Pablo message. decía, ay de mí si no predico el evangelio. Paul would say, woe is me if I don't preach the gospel. Había que predicarlo, We have to preach the word. porque es Dios quien va a obrar en el corazón de la persona para darle salvación. Because it is God who will work in people's hearts. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no es eso de que la gente diga, somos predestinados, son escogidos. No hay necesidad de predicarle. And some people say, we're predestined, we're chosen, so there's no need to preach. Hay necesidad de llevar la palabra de Dios. There's a need to deliver the word of God. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, hará la obra en el corazón. And God will do the work through his Holy Spirit in people's hearts. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of God. ¿Cuántos alaban al Señor? How many of you praise the Lord? Alabe al Señor, hermano. Praise the Lord, Porque brothers. bueno es nuestro Because Dios. God is good. Más adelante el versículo 14 dice, Verse 14 says, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Entonces, todo lo que ha venido diciendo de la que nos eligió, nos escogió, que nos santificó, que nos llamó internamente, es para alcanzar la gloria eterna. The fact that God has chosen, sanctified us, gave us faith, and we can preach the gospel is because we've got to give glory to God. Tenga la seguridad, hermano, Brothers, have the certainty de que si Dios lo ha escogido a usted, that if God has chosen you, la gloria eterna es suya y nadie se la puede quitar. the eternal glory is yours and no one can take it away. La gloria es suya y nadie se la puede arrebatar. No one will take away the glory. Jesús dijo,
el que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Jesus said, no one snatches them off my hand. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice. The Father that has given them is greater than all, Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. and no one can snatch them out of the hands of my Father. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of God. Que los elegidos estarán en la gloria, eso ni dudarlo. The elected will be in Nunca glory. jamás pase una duda por su mente. Don't ever doubt that. Porque dice, Dios nos escogió para salvación. God has chosen us for salvation. Para salvación. He's chosen us for salvation. No para dejarnos tirados a medio camino. Not to leave us halfway. No, no. Fuimos lavados con la sangre preciosa del We were Cordero. cleansed by the precious blood of Jesus. Comprados a precio de We sangre. were bought at the price of his blood. Valemos la sangre de You are Jesucristo. worth the blood of Christ. Por eso vamos seguro a la gloria eterna. And for that, we're certain that we'll obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Veamos qué dice ahí Apocalipsis, hermano, Revelation, Revelation. Ya hablé inglés, hermano. Capítulo chapter 17. 10. Revelation, lea el versículo ahí, hermano. 17:14, the word of God says, they will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is the Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful. Gloria a Dios. Mira, hermanos, lo que dice la palabra. Esto ya es para el fin de los tiempos. This is towards the end times, Para el final. towards the end. Y dice que los que estarán allá al final And he says con that el Señor those who are with God y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. and those with him are called and chosen and faithful. Ese versículo está clarísimo, That hermano. verse is clear, brothers. Más claro que la luz del sol. It's clearer than the very sunlight. Los que están con Él son aquellos llamados Those who are with him are y called, elegidos chosen, y fieles. and faithful. Porque, hermanos, aquellos que hemos sido elegidos, Because those who've been chosen, le brothers, somos fieles al are Señor. going to be faithful to the Lord. No es como otros que dicen, ah, no, ya soy elegido, me voy al mundo, a hacer lo que quiera, beber, bailar, hacer cualquier cosa. Not like those who say, I'm chosen, so I'm going to go drink, I'm going to go dance, and I'm going to do whatever I want. Debemos darle gracias a Dios. Remember, you have to thank God. Y nuestro corazón, hermanos, debe de rebosar de gozo, de júbilo, And our hearts should be joyful de ver la misericordia de Dios para nuestra vida. to see the mercy of God for our lives. No merecíamos estar en este lugar, hermanos. You didn't deserve to be sitting here. Íbamos camino de condenación y de perdición. We were going in a way Todos of nosotros. condemnation, all of us. Pero a Dios le plació escogerlo a usted. But God, He pleased Him to choose you. Dios vio en usted a un Jacob He saw in you a Jacob y lo escogió para salvación. and chose you for salvation. Eso es, nuestro corazón debe estar agradecido, hermano. And for that reason, your heart should be grateful Porque Él lo hizo todo a favor nuestro. because He did it all for you. Regalo precioso del Señor, hermano. The Lord is a precious gift to us. Eso está como un versículo que dice que nos dan deseos de saltar como becerros de la manada. And there's a verse that says that we want to jump for joy like Aleluya. the lambs of God. Gloria a Dios. Pero aquí viene el consejo para nuestra vida. And this is the advice for our De lives. que siendo escogidos no vamos a vivir como queramos. Just because we're chosen, we're not going to live life the way we like. Y bien lo que el apóstol dice en el siguiente verso. And that's what the apostle says in the next Verso verse. 15. Verse 15. Así que, So then, habiendo brothers, oído todo eso, so having heard all these things, ahora vea esto. Así que, dice, now it says, so then, brothers, hermanos,
estad firmes stand firm y retened la doctrina. and hold La to the doctrina. traditions that you've been taught. Retener estad firmes y retener la doctrina. He says, stand firm and Es decir, hold. hermanos, que nosotros debemos ser firmes en las cosas de Dios. We are meant to stand firm in the things of God. No ser como dice la Escritura, no ser como las olas del mar que son llevadas de aquí para allá y de aquí para allá y de allá para acá. And don't be like the waves of the sea that are taken forth and backwards. Estad He firmes says, stand firm en el llamamiento que Dios les ha dado. in the calling that God's given you. Somos soldados de Cristo. We are soldiers of Christ. Como soldados debemos de estar firmes en nuestra posición And as soldiers, you are to stand firm in the position you've been given. y no ser movidos. And do not move. Por eso dice, retener la doctrina que habéis aprendido. And he says to hold to the tradition that you've been Eso taught. es muy importante. Y esa es la doctrina que nos ha hablado Pablo en esta porción. And that's the Eso doctrine that we've learned debemos de today. retenerlo, We are to hold, cuidarlo. to treasure it. Es un tesoro It's like treasure. lo que Dios ha dado para nuestras vidas. It's what God's given us in our lives. Siendo tan grande esto, Seeing how great this is, solamente tenemos que hacer lo que dice Pablo. we should only do what Paul has told us. Démosle gracias a Dios. Always to give thanks to God. Démosle gracias a Dios. Give thanks to God En todo momento, in every moment. en todo momento. In every moment. Porque como dice allí en Efesios que nos escogió para alabanza de su gloria. In Ephesians says he was chosen for the praise of his glory. Entonces alabemos a Dios, hermanos. So let's praise God. No sienta vergüenza en alabar a Dios. Don't be ashamed to worship God. No se sienta tímido en alabar a Dios. Don't feel timid to worship the Lord. Alábelo y exprese lo que Dios ha hecho en su vida. Praise God and express what God has done in your life. Levante las manos Raise up your en acción hands de gracias. in thanksgiving. Palmee las manos Clap your hands en agradecimiento y en gozo que rebose su corazón. in joy and gratefulness in your heart. Diga un aleluya. Saying hallelujah. Diga un amén. Saying amen. Diga un gloria a Say Dios. glory to God. Así, hermanos, expresamos nuestro agradecimiento a And that's Dios. how we express our gratefulness to God. Y Dios quiere oír su acción de gracias, hermano. God wants to hear your gratefulness. Dios quiere oírlo. God wants to hear that. Porque mire cuán grandes cosas Dios ha hecho por nuestras vidas. To see what wonderful things God has done for our lives. Bueno es el Señor, hermano. God is good, Grande en misericordia. great in mercy. Así es que, hermanos, estad firmes So brothers, stand firm y retened la doctrina que habéis aprendido. and hold to the doctrine you've been taught. Ese es el consejo de la palabra de Dios. And that is the counsel of the word of God. Y me gozo grandemente, hermano, And I rejoice greatly de que Dios nos haya dado este privilegio that God has given us this privilege de entender estas verdades. to understand these truths. Y esto debemos de guardarlo en nuestra vida. And we should treasure these in our hearts. De que Dios nos haya llamado That God has y called que us. Dios haya tocado nuestro That corazón. God has touched our hearts. Dios abrió su corazón a la palabra. God spoke to you through his word. in your Quiera heart. Dios siempre abrir los corazones, hermano. May God continue to open people's hearts.